Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Bienvenido a este espacio donde todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se debatan. Hoy vamos a discutir no solo sobre el regreso del magisterio, de los maestros a las calles, hoy han vuelto a manifestarse por las calles de la ciudad, sino también a discutir, a intercambiar puntos de vista con dos senadores de dos partidos distintos, integrantes de una comisión que ahí se formó para encontrar una solución al conflicto magisterial, con el propósito justamente de discutir con ellos cuál puede ser la solución a este conflicto, hacia dónde va y cuáles son los caminos que pudieran resolver un conflicto que dura ya varios meses y que en la capital del país ha significado varias semanas de bloqueos, manifestaciones y parálisis de varios puntos neurálgicos. Pero antes de entrar a la discusión, acompáñame a ver este pequeño reportaje que trata de ofrecer algunos elementos que ayuden a poner en contexto la discusión. Los maestros de la CENTE han acordado no reinstalarse por el momento en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para evitar la confrontación con la policía. El conflicto, sin embargo, está aún lejos de una solución que los devuelva a sus estados y a las aulas. Tras las fiestas patrias, reanudaron las marchas y movilizaciones por diversos puntos de la capital para proseguir con su demanda de negociación con las autoridades para abrogar la reforma educativa. El gobierno federal, mientras tanto, refuerza el cerco en el primer cuadro de la ciudad para impedir que vuelvan a controlar la Plaza de la Constitución. La Secretaría de Gobernación afirma que se mantienen las negociaciones con los maestros abiertas desde hace semanas sin que se produzcan acuerdos. Por su parte, el gobierno del Distrito Federal ha trazado una tenue línea de lo permitido entre salvaguardar el derecho a la manifestación y la agresión o la confrontación con la ciudad y sus habitantes afectados por los bloqueos. Miguel Ángel Mancera advirtió a los maestros que no se permitirán ataques a la ciudad y que responderá con la aplicación de la ley. ¿Dónde están los límites entre la expresión y la confrontación? ¿Qué implica la declaración de responder con la ley? Ahí está el debate. Mientras las autoridades locales sostienen que la tolerancia no es síntoma de debilidad y que la ley debe aplicarse con esta salvaguarda, entre diversos sectores crece la demanda de usar la fuerza pública para restablecer el orden público. Las negociaciones con la CENTE hasta ahora no han sido públicas ni transparentes. Los líderes de esta corriente del magisterio reclaman que nunca realmente han sido escuchadas sus demandas y que tampoco se ha cumplido el compromiso de recoger sus planteamientos en la reforma constitucional y las leyes secundarias desde el primer encuentro que sostuvieron con los integrantes del Pacto por México. El gobierno federal insiste en que la CENTE realmente nunca ha presentado propuestas. La CENTE reclama que la reforma constitucional viola sus derechos laborales y demanda desde posiciones ideológicas una discusión nacional sobre el modelo educativo. El dilema es si eso pasa por echar abajo la reforma o si la pretensión es mantener el control sobre plazas y recursos de educación para mantener privilegios. Ahí el otro dilema: ¿qué y hasta dónde se puede negociar? Esa es una pregunta a la que quieren contribuir a responder los senadores, que crearon una comisión especial para ayudar a encontrar soluciones al conflicto. ¿De qué manera van a intervenir? ¿Lo harán en coordinación con los otros poderes? ¿Puede servir una comisión legislativa frente a la protesta más potente contra las reformas del gobierno que ha tenido que enfrentar el presidente Peña Nieto? Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros. Vamos a discutir hoy, vamos a intercambiar puntos de vista sobre el conflicto magisterial que otra vez ha llevado a los maestros a las calles de la Ciudad de México. Y recientemente, la semana pasada, el Senado creó una nueva comisión, una comisión especial para tratar de ayudar, de contribuir a encontrar soluciones al conflicto. Por eso nos acompaña aquí en Excelsior TV el senador Romero Hicks del PAN. Él, usted lo sabe, es presidente de la Comisión de Educación, y vamos a platicar con él sobre esta comisión y sobre las perspectivas de solución de este conflicto. Senador, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Encantados, órdenes, saludos a toda la audiencia.
Senador, vamos digamos que por el origen. Los maestros han vuelto hoy a la calle, el conflicto no se resolvió con el desalojo, las negociaciones con el gobierno que se han dado, especialmente con la Secretaría de Gobernación, no han desembocado en un acuerdo y el Senado crea una comisión para tratar de ayudar. ¿Qué pueden hacer los senadores? Vamos a darle contexto a las cosas. Sí. Estamos en la 5ª semana de clases, en el día número 22 de clase, que empezaron el lunes 19 de agosto, y la normalidad cotidiana está presente en el 95% del país. ¿Dónde no está? En algunas partes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y lugares aislados. Entonces la pregunta está precisamente en los que no están en la normalidad mínima cotidiana. Pero hoy, a lo largo y el ancho del país, tuvimos clases. ¿Quiere decir que el problema está focalizado, es lo que quiere señalar? Está principalmente focalizado en algunas secciones. Conviene recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un sindicato nacional desde la mitad de los años 40 y que tiene poco más de 60 secciones sindicales. De estas secciones son alrededor de 4 o 5 que tienen alguna diferencia con la línea principal de la dirigencia oficial y están presentando puntos de opinión diferentes. Ahora, aunque sea un problema focalizado y tenga preeminencia en estos estados que usted ha señalado, ¿qué es lo que puede hacer una comisión legislativa para contribuir a encontrar una solución al conflicto? La comisión se acaba de acordar, precisamente fue un punto de acuerdo el jueves de la semana pasada por el pleno del cuerpo de senadores. Todavía no se ha instalado la comisión, está a punto de empezar a operar. Pues ha llegado, nos acompaña, también está con nosotros el senador Raúl Morón. Seguramente lo agarró el tráfico en la ciudad, que está sigue estando bastante complicado. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarnos. Un gusto estar con ustedes y con mi amigo Juan Carlos. Nuestro secretario de la comisión. El secretario de la comisión y el presidente de la comisión, dos de ambos partidos distintos. Ya comenzamos a entrar en materia, senador, y la pregunta era, ¿qué pueden hacer los senadores con esta comisión que han creado para ayudar a resolver el conflicto? Yo creo que mucho. Yo creo que mucho porque esta comisión puede, sin ninguna dificultad, establecer alguna interlocución con el Ejecutivo, con quien determine el Ejecutivo Federal, para efecto de empezar a vislumbrar de qué forma podemos contribuir para atemperar el problema. Que, por cierto, aunque se ha sostenido mucho que está nada más en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, las movilizaciones de la semana pasada todavía se dieron en 26 estados de la República. Eso es justamente lo que decía el senador Romero Hicks, que el problema estaba más bien focalizado. Está principalmente focalizado, pero está en todo el país. Bueno, Chiapas tenía 5 o 6 años que no se movilizaban los maestros de Chiapas y hace unos días se movilizaron 30,000 maestros de Chiapas. Veracruz igual, Tamaulipas igual, o sea que la verdad es que es un problema y esta aprobación de las reformas que hicimos ha generado mucha inestabilidad, mucha desconfianza a los maestros de México y yo creo que una reforma de estas características para hacer realidad lo que se ha venido diciendo públicamente de que hay que fortalecer la educación pública, de que los maestros van a estar mejor preparados, de que la evaluación tiene que jugar un papel formativo, de que no se lesionan los derechos laborales de los maestros de México. Todo esto que me parece que es parte del discurso oficial, hay que hacerlo realidad. Y yo creo que lo que aprobamos tiene estas características que dicen, no nada más los maestros de la CENTE, los maestros de México, porque aunque no estén en las calles, los que están en la escuela, yo acabo de tener un foro el fin de semana en Michoacán con los maestros institucionales del CENTE, y todos muestran una gran preocupación. Ahora, me gustaría conocer la perspectiva de ambos respecto a las posibles soluciones. El conflicto se da en el contexto de una reforma constitucional aprobada, leyes secundarias, 3 piezas que la acompañan, también aprobadas por el Congreso, y negociaciones que se han producido durante largo tiempo en el Pacto por México, luego en gobernación con la CENTE, el desalojo reciente la semana pasada de la plancha del Zócalo, y nada de esto ha acabado por generar o por abonar una solución al conflicto. Senador Romero, ¿cuál cree que puede ser la solución entonces a este problema? Son varias partes. La primera es la correcta información del alcance de la reforma, porque hay elementos de duda y basta la duda como para que tenga que atenderse.
Duda de los maestros. Duda de la sociedad y de los maestros sobre cuál es el alcance de la reforma constitucional. Ese es el primer tema. ¿Cuál es el objetivo superior? Una educación de calidad. ¿Cuáles son sus instrumentos? Uno de ellos es la creación de un servicio profesional docente, que es la segunda parte, tendrá que llevarse a buen término, y en esto coincidimos con el senador Morón, con mi amigo, que es uno de los secretarios de la comisión, que tenemos que crear un círculo virtuoso desde la formación inicial, el ingreso, la permanencia, el reconocimiento y la jubilación digna. Tercero, que la evaluación no se base solamente por un solo instrumento de medida estandarizado, sino que se va a hacer de manera contextualizada. Entonces va a haber elementos mínimos comunes, sí, y adicionalmente a ello va a haber también la diferenciación, porque no es lo mismo ser maestro en la sierra, en la montaña, en el valle, en la comunidad rural o en una zona urbana. Y por otro lado, hay que clarificar una serie de aspectos que se están poniendo por ahí, de si se va a privatizar la educación, que oficialmente no es la agenda, si se van a afectar o no derechos laborales y prestaciones, que tampoco es parte de la propia agenda, y que se vea que este es un mecanismo de primera generación, porque también hay que llamarle las cosas por su nombre. Esto todavía no es una reforma educativa, son los inicios preliminares de bases jurídico-administrativo laborales para poder construir una reforma de segunda generación. ¿Y qué es lo que va a faltar a partir de todo esto? Y en esto creo que tenemos una coincidencia muy importante. Primero, revisar el modelo educativo. Segundo, el hacer una evaluación del sistema de educación normal para ligarlo más al resto de la sociedad y al sistema universitario. Tercero, ver el tema de infraestructura. Cuarto, el tema de financiamiento. Quinto, el tema de las competencias de municipio, estado y federación. Y también, y lo digo con mucho respeto, porque hay personas que nos están escuchando que vienen del ámbito gremial, que hay temas de carácter laboral que no están suficientemente resueltos y que son el origen mismo de la coordinadora. Ejemplo, democracia, transparencia y rendición de cuentas, que está en la ley reglamentaria del apartado B del 123, en lo que llamamos la ley burocrática de manera cotidiana. El tema de la libertad de asociación, el tema de las cuotas, si es obligatorio recogerlas, cómo se van a manejar por el propio sindicato, pero que se exhiban las cuentas. El tema laboral de que tenemos, por ejemplo, 2 rondas de negociación, en ocasiones la parte nacional, Senador, la parte estatal. Perdón, me están pidiendo ir a un corte. Regresamos con el senador Morón. Estamos hablando sobre las perspectivas de solución del conflicto magisterial. Regresamos en un minuto. No se vaya, por favor. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y estamos platicando, estamos debatiendo sobre el tema del conflicto magisterial y las perspectivas de solución con los senadores Romero Hicks del PAN y el senador Morón, Raúl Morón, del PRD. Senador Morón, ¿cuál es, señalaba el senador Romero Hicks, que parte de la problemática es la falta de información, clarificar cosas? ¿Es solo un problema de información? ¿Qué es lo que hizo? Porque eso nos puede dar pauta de la solución, que no se procesara este conflicto. Bueno, primero yo creo que una de las posibilidades que tenemos para contribuir desde el Senado a una solución al conflicto es esta comisión que se ha formado. Yo sostengo que si hay gente, compañeros, compañeras ahí, que los partidos comisiones, si tenemos una reunión con el gobierno federal, podemos encontrar ya algunas vías de solución. Miren, la información fundamentalmente que ha trascendido es la información que ha dado el Ejecutivo Federal. O sea, los maestros del movimiento es muy difícil que accedan a todos los medios de comunicación, porque están como en otra lógica, y aparte los medios, a mi juicio, no coberturan de manera plena tampoco al movimiento. Entonces la campaña informativa ha sido del Ejecutivo Federal. Si no ha comunicado bien, pues hay que ver cómo hace para comunicar mejor, porque el que hayan salido en 26 estados del país, que los maestros estén preocupados, quiere decir que está generando inestabilidad en la situación laboral de los maestros de México, preocupación al menos, ya al ver salido a la calle. Entonces, ¿qué creo yo? Si finalmente el discurso del Ejecutivo Federal es que no se lesionan los derechos laborales de los trabajadores, yo les decía la otra vez en la Cámara, pues que les firmen eso, fírmenselos, con notario o sin notario, pero hay que firmarlo. Si dicen que la evaluación no es punitiva, que se los firmen. Si dicen que no atentan contra el normalismo, que también es una de las preocupaciones, pues fírmenselos. Y finalmente pongamos fecha ya para iniciar este proceso de debate, de discusión, de lo que es realmente la reforma educativa. Yo creo que si en esos 4 puntos el Ejecutivo Federal accede, y esto no tiene que ver con que las leyes no se apliquen, ni mucho menos, claro que sí.
pero obviamente le demos una orientación diferente con respeto pleno a los derechos, porque aparte así está en la Constitución, que la evaluación juega un papel más formativa. O sea, que en síntesis esta ley fortalezca al maestro, fortalezca al proceso educativo, fortalezca a la escuela, las condiciones en donde se imparte el proceso de enseñanza-aprendizaje, y si esto se da así, vamos a fortalecer a la educación y vamos a salir muy bien. Interlocución, dice el senador Morón. ¿Por qué hasta ahora? O sea, si fue solamente un problema de interlocución, ¿por qué no se produjo o se generó mucho tiempo antes y este conflicto ha tomado, digamos, las dimensiones que hoy tiene? Hay aspectos que siempre se deben de atender de manera mejor. Sin embargo, no todo está mal hecho. Ahora ya hay una reforma constitucional, ya hay 3 leyes secundarias promulgadas. Y el reto es aplicarlas bien. Y en el camino, si se advierten imperfecciones, está el camino de la propia corrección. No, pero a lo que me refiero, senador, es al procesamiento político del conflicto. Hay aspectos que, con mucho respeto voy a decir, que están ahí permeando, y que son 4. ¿Cuáles? Primero, la normalidad mínima exige ir a clase todos los días. Dejar de ir a clase no es un derecho, es una falta de responsabilidad. Y hay maestros que llevan 4 semanas y 2 días sin ir a clase. Hoy es el día 22. Eso no es aceptable. Y deberían de decirle a los alumnos por qué no están yendo. Por más noble que sea una causa, el alumno no tiene por qué pagar la factura. Okay. Segundo, hay aspectos que tienen que ver con la vida interna, como son, por ejemplo, el manejo de las cuotas sindicales, de todo el sindicato, que tiene que expresarse. Y hay dudas que tienen que ver sobre quién está pagando todo este tipo de movilizaciones, aunque son recursos del propio sindicato. Tercero, y muy delicado, y el artículo 78 lo atiende, son los comisionados. Tenemos entre 80 y 100 mil comisionados de un conjunto de 1.2 millones de individuos en educación básica que no están frente a grupo y que van a tocar prebendas, y probablemente por eso algunos están siendo reaccionarios a este tipo de medidas, porque la primera pregunta es ¿en qué grupo y en qué escuela estás atendiendo todo esto? Y hay quien estima que en lugares como Oaxaca tenemos 22,000 comisionados. Hay que decir las cosas por su nombre. Y finalmente, hay aspectos que tienen que ver con el Estado de Derecho. No puede haber una fuerza de mayor tamaño que el Estado de Derecho. Y tiene que haber respeto a la autoridad y respeto a todo esto. Pero, y hay personas que no entienden esto. Si estoy entendiendo, entonces el problema no solamente es de información, sino de que se están afectando intereses corporativos de un sindicato. ¿Estaría de acuerdo, senador? Bueno, yo no creo que la reacción sea desde el sindicato, desde la dirigencia del sindicato, porque la gente en los estados se está organizando de manera independiente, de manera libre. Yo acabo de tener un foro en Michoacán el fin de semana pasado y no asistió la dirigencia del sindicato institucional, me refiero, pero asistieron una cantidad importante de maestros que comisionaron en las escuelas para que fueran al evento y sin perder clases, sin dejar las aulas, y después ellos fueron a informar sobre el contenido de la ley. Entonces, ¿es ideológico? No, yo la reivindicación es el modelo educativo y el rechazo a la reforma desde el lado, digamos, profesional, académico, formativo o educativo. Mire, el sindicato tiene un perfil por sus componentes, por los integrantes de este, que tiene capacidad de análisis, capacidad de síntesis, porque tiene un nivel académico, yo digo, al menos el nivel de licenciatura en su mayoría. Algunos todavía son profesores y demás, pero la mayoría a nivel de licenciatura. Entonces yo creo que perfecta cuenta se dan de que esta iniciativa, yo decía, no ha comunicado bien, pero sin embargo los maestros están reaccionando. La gente tampoco ha ido a todo el país a decirles vénganse, levántense, no. Es una reacción natural ante algo que ven como una amenaza. Yo creo que eso es más bien, y yo digo que se puede corregir, mire, porque los maestros, yo particularmente no estoy en contra de una reforma educativa, ni estoy en contra de la evaluación, ni estamos en contra de la profesionalización, ni estamos en contra de la educación de calidad. Platicaba con nuestra compañera Luisa María Calderón en Michoacán, que es una compañera también muy aguda en su pensamiento, y yo le decía, pues todo eso que ustedes están planteando yo lo comparto. El asunto es que todo esto podemos lograrlo sin atropellar los derechos de los maestros de México. ¿Es entonces cierto o podría considerarse que parte del fondo del problema es que no, como ellos dicen, que no se les tomó en cuenta? ¿Ese es el problema? No comparto esa perspectiva. Yo creo que se hizo un esfuerzo, aunque nunca será suficiente. Cuando se instaló recientemente la mesa del Senado con ellos querían, 1, abrogar la Constitución, era inviable. 2, dejar en suspenso las 2 leyes aprobadas hasta ese momento, no era procedente.
Entonces les dijo que el reto era tener sugerencias específicas del servicio profesional docente. Con todo respeto, oficialmente nunca turnaron una sola recomendación en blanco y negro en redacción. Yo haría algunos retos para todos nosotros. Por un lado, ve el alcance y la información sobre el contenido real de la reforma. Y segundo, a todos estos grupos, que hagamos públicos la lista de los comisionados, para que las cosas lleven su nombre. Con transparencia. Que hagamos absoluta. público el sindicato a sus agremiados, no tiene que ser el gobierno, sus cuentas públicas internas sobre cómo están manejando sus propias cuotas. Tercero, que veamos la mejor manera de realmente encontrar soluciones propositivas, la formación del maestro, su mejor ubicación, las revisiones, porque esto no ha terminado. Por ejemplo, se tiene que cambiar la ley local educativa en las 31 entidades federativas y en la propia Ciudad de México, y que veamos hacia adelante y que regresemos a la normalidad mínima. Lo digo con mucho respeto, dejar de ir a clase no es un derecho, es una irresponsabilidad. Y llevamos 22 días y eso no es permitido. Y también parar la Ciudad de México, lesionando derechos y libertades de los demás, eso no es un derecho, eso es libertinaje. El propio presidente del Partido de la Revolución Democrática, don Jesús Zambrano, el otro día en Los Pinos decía, necesitamos un México y una ciudad de libertades, y eso implica a todos. Y mi libertad termina cuando invado los derechos de Senador, otra persona. estoy en la recta final del programa. Quiero cerrar con el senador Morón. Si como dice el senador Romero Hicks, no puede ser el todo o nada, ¿hay algún matiz donde habrá una perspectiva de solución que es rescatable para la coordinadora? No, yo creo podría ser rescatable. Yo creo que hay muchas cosas rescatables en la ley, pero hay otras que, a juicio de los maestros que están en las calles, y yo comparto ese juicio, atentan contra la estabilidad laboral. Si esta ley no fuera retroactiva, por ejemplo, que es el caso de todas, nada más tendrían que entrar con este nuevo régimen laboral. Todos los profesores que ingresaran al sistema educativo nacional de aquí para adelante. Y todos los otros que ya están en servicio tendrán que conducirse con el estatuto laboral, con la relación laboral, con el contrato laboral con el que fueron contratados. O sea que lo que estaría diciendo es que sí hay elementos todavía para negociar sin tener que abrogar la reforma constitucional. Es que, bueno, la ley las hacen los hombres, yo creo que, y la Constitución la hemos reformado muchas veces. Estas leyes reglamentarias, yo he dicho y sostengo, si nosotros, todos compartimos en que no se lesionen los derechos laborales de los trabajadores. Si los legisladores hacemos un barrido por el articulado y viéramos que en algún artículo lesiona el derecho laboral, pues corrijámoslo y pongámoslo de manera positiva para darles el timbre a los maestros. Si la evaluación no es punitiva, que todos coincidimos en eso, hagamos lo mismo, hagamos los legisladores un barrido para hacer que las cosas se den en el término de la evaluación como una evaluación formativa. Nos quedó mucho por discutir. Les quiero agradecer a los dos, senador Romero Hicks, que haya estado con nosotros, senador Morón. Vamos a seguir platicando sobre el tema. Muchas gracias. Estamos en Opiniones Encontradas. Lo espero mañana a la misma hora. Muchas gracias.